amigos, bienvenidos a otro episodio de pastelería de Two Hungry Cooks. Y el día de hoy vamos a hacer biscuits. Y bueno amigos, el primer paso para hacer nuestros biscuits es obviamente pesar todo. Yo aquí tengo polvo para hornear, harina, sal y un poco de azúcar. Esta receta la vamos a hacer a mano. Y esto yo ya lo revolví con ayuda de un batidor globo. Esto es muy importante porque así se aseguran que todos los secos estén perfectamente combinados. Y ahora vamos a poner nuestra mantequilla. Quiero que vean, mi mantequilla parece queso rallado y es porque efectivamente le congelé la barra de mantequilla y la rallé en un rallador. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar al final a la textura de mis biscuits. Entonces lo que quiero hacer es con mis manos ir revolviendo los secos con la mantequilla. Y tienen que asegurarse, es súper importante que siempre su mantequilla se mantenga fría. La masa final tiene que estar fría, es súper importante eso. Y que en el único momento en el que se va a derretir va a ser en el horno, que es lo que va a ayudar a que los biscuits tengan esa consistencia clásica como hojuelosa. Entonces aquí tengo un huevo y mi buttermilk. Hemos dado la receta del buttermilk varias veces, como en el video de las alitas me parece, y otro video, ya no recuerdo cuál es. Pero esto lo voy a ir incorporando lentamente a mi masa de biscuit. Y si se dan cuenta, no estoy amasando como si fuera a hacer unos roles de canela o una masa de rosca de reyes. Esta es una manera de incorporar mis ingredientes diferente. Vean el movimiento de mis manos, como jalo hacia adentro. Mi mano está por abajo de la masa y toda esa masa que mi mano tiene la incorporo hacia arriba y la voy pegando, por así decirlo. Entonces vamos a seguir trabajando nuestra masa hasta que todos mis ingredientes estén bien incorporados. Lo ideal es que todavía veamos cachitos de mantequilla en la masa, eso está perfecto. Entonces nada más quiero trabajarla un poquitín más, no mucho, porque recuerden que tiene que permanecer fría. Y cuando esté todo esto incorporado a mi masa, la voy a guardar en plástico. La voy a meter al refrigerador y la voy a dejar reposar un ratito. De preferencia déjenla reposar un día, pero si no tienen tiempo pueden dejarlo reposar un par de horas. Y en un ratito nos vemos para que vean cómo se hornean y cómo se estiran. Amigos, ya está mi masa y como pueden ver se ven todavía aquí pequeños puntos amarillos. Esos son la mantequilla, entonces eso es un buen indicador de que nuestra masa está bien trabajada. Ahora vamos a guardarla. Amigos, ya es hora de estirar nuestros biscuits, formarlos y hornearlos. Aquí tengo la masa fría, ya reposó. Y lo que vamos a hacer es siempre, ya saben, enharinar nuestra superficie de trabajo y con ayuda de mi rodillo vamos a ir extendiendo. Van a extender por ambos sentidos, o sea, siempre deben tener un cuadrado. Ahora vamos a cortar nuestros biscuits y con un aro y un poco de harina voy a ir cortando mis biscuits. Les recomiendo que cada vez que vayan a cortar enharinen su aro para que no se les vayan a ir pegando los biscuits. Como pueden ver, me salieron 4. Si yo quisiera puedo juntar también la masa. Con sus manos van a ir aplastando la masa así hacia el centro, ¿ok? Y no hay que trabajarla mucho. Entonces vamos ahora sí a poner nuestros biscuits en la charola. Y usualmente los biscuits tienen
un centro más o menos así. Ahora ya es momento de hornear nuestros biscuits. Tengo aquí mi baño de huevo. Muchos de ustedes seguro ya lo han visto en otras recetas, como la rosca de reyes. Y hay que bañar nuestros biscuits perfectamente para que en el horno tomen ese color dorado muy bonito. Los voy a meter al horno y nos vemos en un ratito. Amigos, pues ya salieron nuestros biscuits del horno. Miren qué bonitos quedaron. Si se acuerdan, corté primero 4 y la masa que volví a juntar también la corté. El único problema con cuando hacen biscuits y vuelven a juntar la masa es que a lo mejor los últimos no van a salir tan bonitos. Estos fueron el ejemplo de los biscuits que volví a rolar, pero pues no vamos a desperdiciar masa nunca. Entonces háganlos, vamos a probarlos ahorita a ver qué tal nos quedaron. Y pues nos vemos la próxima. Suscríbanse, compartan, den los follow y nos estamos viendo en Too Hungry Cooks muy pronto.